Hermanos, vamos a arrancar, vamos a comenzar. Ya les explicamos el tema de ahora es el nuevo discipulado, ¿verdad? Es el volumen 2 del discipulado, Nueva Vida en Cristo. Y Gloria al vamos Señor. al paso número 1, pastor. Así Es es. nuestro primer paso de esta Nueva Vida en Cristo, volumen 2. Así es que comenzamos, y ya sabe usted, mi hermano amado, paso 1 de este volumen 2 es conociendo a Dios. Y como siempre, el anterior era pasos básicos de la vida cristiana, este es más pasos básicos de la vida cristiana. Recuerda por favor que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, sino que es de toda la vida, ¿verdad? Es de toda la vida. Así es que vamos a seguir. Vamos a comenzar. Recuerde, explícanos por favor las tres afirmaciones. Vamos a las afirmaciones de falso y verdadero. Vamos a leer la primera. Dios es un Dios personal. Amén, pero ¿cómo, en qué consisten las afirmaciones? Las afirmaciones, usted va a contestar falso o verdadero al final de este desarrollo, de este discipulado conociendo a Dios de este día. Y usted puede, en el transcurso del desarrollo, usted va a poner si es falso o es verdadero cada una de las afirmaciones que yo le voy a leer y a continuación o al final usted la va a contestar. Parecen sencillas, amados, de hecho sí lo son, pero algunas requieren un poquito más de pensamiento. Yo sé que ya tiene el conocimiento, pero un poquito más de pensamiento, y por eso es que es preferible esperar al final para poderlo contestar. Amén. Así es que allí vamos, amados hermanos, allí vamos. Las afirmaciones son las siguientes. Dios es un Dios personal. Amén, es un Dios personal. Ahí la tenemos en pantalla, ¿verdad, Ahí, pastor? por supuesto, ya estamos nosotros, ya la tenemos en pantalla. 2. ¿Puedo conocer a Dios a través de sus nombres? ¿Puedo conocer a Dios a través de sus nombres? Es la pregunta. ¿Es la afirmación? La afirmación. Para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia. Esa es la afirmación 3. Entonces de estas usted al final, si usted quiere puede ponerlos ya, de preferencia póngalos con lápiz, no es porque estemos seguros que se va a equivocar, sino que para que pueda quedarle en el material la respuesta correcta o ajustada al material. Así es que seguimos, ¿verdad? Las afirmaciones son: Dios es un Dios personal, puedo conocer a Dios a través de sus nombres, y para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia. Una V pequeña, V corta o V la vida en tal, como usted la quiere llamar, para las afirmaciones que usted cree que son ciertas, y F para las que usted considera que son falsas. Arrancamos. Amén. Para que pueda conocer a una persona se debe pasar el mayor tiempo posible con ella. Solamente de esta manera la conocerá más a fondo. Esto mismo sucede en la relación personal con Dios. Se debe pasar el mayor tiempo posible con Él para conocerlo. Esto es esencial, amados hermanos, ¿verdad? El que nosotros podamos conocer la forma de ser de una persona, quién es, cuando sabemos qué es lo que más o menos va a ser, esto es ¿cómo se llama? Es de la convivencia. Entonces con Dios es igual. Recuerde que Dios es una persona, ¿verdad? Entonces usted lo va conociendo, si bien es cierto, con la oración, con la lectura de la palabra, pero entre más tiempo usted dedique a estar con Dios, a buscarle, a conocer, más tiempo se dé para su vida cristiana, usted más va a ir conociendo de ese Dios precioso. Amén. Ok, sigamos entonces. Un Dios personal. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas las personas. Veamos de qué forma trata Él con la humanidad. Vámonos al Salmo 139:1. Fíjense que lo que vamos a ver ahora es que Dios, la Biblia, nosotros conocemos al Señor como un Dios universal, ¿verdad? Él ha hecho el universo y tiene control de todas las cosas, pero ahora vamos a ver que a pesar de que es un Dios universal, que está en todo lugar y que se encarga de todas las cosas, también vamos a ver cómo la Biblia lo presenta como un Dios personal. Así es que sigamos. El Salmo 139:1. ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? Vamos a ver qué tan personal es este Dios que nosotros conocemos. Les leo el texto.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, la pregunta ahora, mi hermano amado, y me gustaría que usted pudiese participar. Óigame, ¿qué es lo que Dios conoce de nosotros? Según este Salmo 139, los primeros 3 versículos, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Para usted, ¿qué tanto? ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? Ayúdenos, por favor, con su participación, con su respuesta. Nos sería muy útil, ¿verdad? Porque ahí nosotros comprendemos que usted está poniendo atención, usted está pensando en cómo Dios le conoce a usted, según este salmo que nosotros hemos, que el material nos trae a cuentas. Pónganos usted, por favor, su respuesta, y nosotros inmediatamente vamos a poner la nuestra. Así es que, por favor, ayúdenos. Queremos ver su participación. No podemos esperar mucho tiempo, ¿verdad? No podemos esperarle mucho tiempo. Así es que la pregunta es, ¿qué es lo que Dios conoce de nosotros según esos 3 versículos del Salmo? Vea, por favor. Ahí lo tiene y lo hemos mantenido en su pantalla. Por si acaso usted no tiene la Biblia en sus manos, ahí está. ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? Amén. Bueno, ten atención que nuestros pensamientos, vamos a ver, tenemos una respuesta, nuestros pensamientos. Volvamos al texto, dice, tú me has... Okay. Léelo, por favor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oiga, examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Amén. Tenemos ahora una mejor respuesta, y por supuesto la hermana Rosy dice también, dice, y todos nuestros caminos. O sea, la pregunta es, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios conoce de nosotros? Y definitivamente, amados hermanos, Dios conoce absolutamente todo. Y por eso es que puedo ponerle nuestra respuesta. Dios conoce de nosotros absolutamente todo. Dice el Salmo, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, no solamente lo que pienso, sino que también lo que hago. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, me has escudriñado cuando yo estoy actuando y cuando no estoy actuando. Entonces, o sea, estoy caminando y todos mis caminos te son conocidos. En otras palabras, Dios nos conoce, mi querido hermano, plenamente. Entonces, a pesar de que Dios es un Dios universal, también es un Dios personal. Eso es precioso, amados. Eso es precioso, ¿por qué? Porque a pesar de que no es como los gobernantes, o no son como las personas que son encargadas de tremendas empresas que están sumamente ocupados. Al contrario, Dios, a pesar de que tiene el control absolutamente de todo el universo, tiene el espacio, tiene el tiempo, dedica sus pensamientos a conocernos a nosotros. Vamos a seguir. Vamos a seguir, y siempre dentro del subtema, un Dios personal. Vamos a leer, para hacer la pregunta, Lucas 5:18. Dice Lucas 5:18, porque también la pregunta es, según este versículo, ¿qué tanto nos conoce Dios? Dice... Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Cierto día, cuando Jesús enseñaba a una multitud, unas personas le trajeron a un hombre paralítico para que lo sanara. El texto que nosotros acabamos de leer. Jesús no se molestó por la interrupción. Mire, todas las personas muy ocupadas se enojan de la interrupción, pero nuestro Señor no, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Entonces, sigamos por favor aquí con el material. Vamos a ver. ¿Qué hizo Jesús por el paralítico? ¿Qué hizo Jesús por el paralítico? Dice, oiga, ya tenemos respuesta. Dice, hermana Rosy, dice, le perdonó sus pecados y lo levantó de su parálisis. Oiga lo que dice los versículos 20 y 24. Dice, al ver él, ¿quién es ese él? Jesús. La fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y dice el 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, como dice mi hermana, ¿verdad? Mi hermana Rosy, él le perdonó sus pecados. Entonces, sanó al paralítico, definitivamente. Y los pecados se los perdonó cuando los fariseos comenzaron a molestarse por haber sanado al paralítico, ¿verdad? Allí le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego para que vean que yo tengo potestad sobre la vida y la muerte, ahí los sanó. Entonces, amén. Vamos a continuar. Lucas 5:30 nos dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, dice. Otro día Jesús invitó a Leví, un conocido pecador, para que lo siguiera. La pregunta es, ¿por qué criticaron a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Por qué criticaron? Acuérdense que el tema es un Dios personal. ¿Qué tan personal es el Señor? En este momento que nosotros estamos viendo, Jesús estaba comiendo con gente que supuestamente era pecador, ¿verdad? Y entonces Jesús fue criticado. ¿Por qué lo criticaron? Dice, porque comían y bebían con publicanos y pecadores, correcto. Por comer con personas impías. Sí. Recuerde que la palabra impía significa, lo dividimos en impía. In es sin y pía es santidad. Vamos a seguir entonces. Un Dios personal. Siempre estamos bajo ese mismo tema. ¿Cómo respondió a las críticas por asociarse con pecadores? Nosotros acabamos de leer el texto. ¿Cómo contestó Jesucristo? ¿Qué les dijo? ¿Qué le respondió el Señor? Vamos a ponerle el texto de nuevo, dice. Ahí lo puede usted ver. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, amén, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces la pregunta es, ¿por qué criticaron a Jesús? Por comer con personas impías. Amén, perdón. Ahí está la respuesta. Ahí está, no, permítame. Entonces, ¿qué respondió a las críticas por asociarse con pecadores? ¿Qué fue lo que él contestó? Dice, me adelanto yo para poder avanzar, dice. Les explicó su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es parte del ministerio, por supuesto, porque su ministerio principal es morir. Vamos a seguir. Y aquí nos responde la hermana Rosy, los que están sanos no tienen necesidad de doctores, sino los enfermos. Correcto, amén. Correcto. Entonces seguimos entonces. Ahora, número 4, vea esto por favor, porque esta cuestión es bien personal y quiero invitarlo a que usted ponga mucha atención. Después de leer estos versículos sobre el tema un Dios personal, ¿cree que Dios tiene un interés personal en usted? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿por qué? O sea que usted me va a contestar en este momento, sí. Yo creo que es un Dios que Dios tiene un interés personal por mí, por esto, esto y esto, ¿verdad? Sí, o pone sí, por esto, esto y esto. Esa es la respuesta
La respuesta es sí, ¿verdad? Correcto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya tenemos otra respuesta. Sí. Felicitamos a la hermana Rosy, ¿verdad? Que está siempre activa. Ese es el deseo de querer aprender, de querer participar. Entonces, ¿por qué? ¿Cree que Dios tiene un interés personal en usted? ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted considera que mueve a Dios para que pueda tener un Dios personal como es Él? ¿Por qué cree usted que Dios quiere tener una relación cercana con usted? Vamos a ver si nos regala una respuesta. Y fíjense que esto es hermoso porque no es que Dios solamente quiera tener una relación personal con usted, ¿verdad? Sino que por eso es un Dios personal, pero también es un Dios universal. Pero ¿qué mueve a Dios a querer tener esa relación personal con cada uno de sus hijos? Vamos a ver si alguien... Porque Él no va a venir por justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios se interesa? ¿Por qué Dios se interesa en pecadores? ¿Por qué Dios se interesó en nosotros cuando estábamos en ese estado que la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Por qué Dios se interesó por mí? ¿Por qué Dios se interesó por usted? ¿Por qué se interesa tanto que mandó a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros? Entonces ponemos la respuesta, pastor. Vamos con la respuesta entonces. Y nuestra respuesta es sí. ¿Dios tiene interés personal en mí? Sí, porque ama a todos los pecadores. Amén. O sea, el amor es la razón por la cual Dios busca tener una relación personal. Así como usted quiere hablar con sus hijos, sin importar cómo sean ellos, usted quiere tener una relación con ellos, entonces, sin importar qué tan ocupado usted quiere saber de ellos. Vamos a seguir entonces. Y siempre sobre el tema un Dios personal. Un Dios personal. Ajá. Vamos al punto número 5 y vamos a ir a Juan 5:39 antes de hacer la pregunta. Y nos dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la pregunta es, ¿cómo puedo acercarme a este Dios personal? Según los versículos que nosotros le vamos a poner, ¿verdad? Ese versículo, ¿cómo puedo yo acercarme a ese Dios personal? Dice, nos da la respuesta, escudriñando la Biblia para ver su testimonio, ¿verdad? Para ver su vida. Y entonces nuestra respuesta tiene razón leyendo las Escrituras. O sea, el siguiente texto, amados hermanos, está siempre, ¿cómo puedo acercarme a ese Dios personal? El texto es Jeremías 33:3, un texto famoso para nosotros, muy conocido, ¿verdad? Sí. Muy conocido. Bueno, y que es un estandarte en nuestra denominación. Correcto. Y dice el texto, que yo sé que usted lo conoce súper bien, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ya vimos cómo puedo acercarme a ese Dios personal. Vimos primero escudriñando las Escrituras, y número 2, cómo yo me puedo acercar a ese Dios según Jeremías 33:3. Vamos a ver si alguien nos da respuesta, por favor. ¿Cómo clamamos a Dios? Ahí está la respuesta. Ya le diste la respuesta, así es, gloria a Dios. Ahí vamos a la respuesta entonces en oración. ¿Cómo puedo yo acercarme a ese Dios? Por supuesto, en oración. Primero dijimos, clamándole para conocer cosas grandes y ocultas. Amén. Muy bien. Entonces, a ese Dios personal nosotros lo vamos conociendo. Primero dijimos leyendo la Biblia, lo conocemos orando. Ahora, vea lo que dice, seguimos con el material. Clame a Dios. Oiga bien, por favor, y ponga mucha atención a esto. Contándole sus alegrías y sus penas, pidiéndole su favor, etc. O sea, nosotros tenemos que hablar con Dios. Tenemos que tener una relación, tenemos que abonar esa relación, así como nosotros nos preocupamos porque
por los familiares que tenemos lejos, los amigos que tenemos lejos, queremos saber cómo está. Entonces usted quiere saber cómo está su hijo que quizás está estudiando en otro lugar, ¿qué hace? Le habla por teléfono, habla con él y le pregunta, ¿verdad? O le cuenta alguna cosa. Pues nosotros, si queremos tener una mejor relación con Dios, tenemos que primero leer la Biblia, pues una de las formas, y segundo, por supuesto, orando. Vamos a continuar entonces con el material. Conociendo a Dios por lo que Él es. Oiga esto, por favor, porque esta es una manera diferente, ¿verdad? Sí. Es una manera diferente de entrar en el conocimiento de Dios. Vamos a ver a Dios por quién es. Dice así, se los leo. Dios busca tener siempre una relación de amor con cada persona. Oiga bien, de amor con cada persona. La Biblia nos describe cómo los personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus nombres y sus características. Ahora la pregunta es, ¿qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1? Ponemos el texto, por favor, y nos lo lee. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué nombre, oiga bien, qué nombre la Biblia le da a Dios en este texto de Génesis 17:1? Ayúdenos, por favor, queremos saber si usted tiene Jehová. No, vamos a ver. Los nombres de Dios son los que aparecen inmediatamente después de ese primer nombre con el que Dios se dio a conocer. Entonces, prácticamente los nombres en el Antiguo Testamento aportaban características futuras de la persona que portaba ese nombre. Entonces, aquí, si bien es cierto, dice, le pareció Jehová, ese nombre ya era conocido por todos, pero además él se dio a conocer. La Biblia da a conocer al Señor por una característica que Él tiene. Vamos a ver, dice, y se los vuelvo a leer. Era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjense que en la Biblia nosotros podemos conocer las características de Dios a través de los nombres que le da la misma Biblia. Correcto, ahí tenemos, ¿verdad? El nombre es Todopoderoso. Amén. Correcto, esa es la respuesta a este texto. Entonces, y vamos Dios a la segunda. Y así vamos nosotros conociendo a Dios. Los nombres de Dios. Aquí conocemos que Dios es Todopoderoso. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a ver, no nos vayamos a adelantar. ¿Qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? Dios todopoderoso, ¿qué significa o sea, entiendo lo que significa, pero ¿qué significa para usted? ¿Qué significa que ese Dios al cual nosotros clamamos, en el cual nosotros confiamos, sea, como dice la Biblia, todopoderoso? ¿Qué significa para usted eso? Tener un Dios todopoderoso. Fíjense que cuando nosotros vemos los dioses, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que hablan de Thor, que hablan de Odín. Los dioses de la mitología griega. De la mitología griega vemos a dioses que son temperamentales, que no son todopoderosos, dioses que no son firmes en las cosas que siempre hacen. En cambio, nosotros tenemos aquí y nos muestra que Dios es todopoderoso. Para él, que para usted, el tener un Dios todopoderoso, ¿qué significa? ¿Qué le representa a usted? ¿Qué le representa a usted que ese Dios al cual nosotros clamamos sea todopoderoso? Envíenos su respuesta. Envíenos su respuesta. Le voy a dar uno que es nuestra guía para nuestras vidas. Amén, amén. En parte es eso, es nuestra guía. Pero es más que eso, ¿verdad? El hecho, cuando dice todopoderoso es que todo lo puede. Entonces, si Dios al cual yo clamo es todopoderoso, ¿qué significa para mí eso? No estamos hablando que Dios tiene toda sabiduría, no estamos hablando de hacer. Nuestra respuesta, para adelantar un poquito, es
que no hay nada que que Dios no temer. pueda hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿eso qué me da a mí? Seguridad. Seguridad, claro que sí, me da seguridad. Aunque vengan, como lo veíamos el día de ayer, que nos vengan tribulaciones, adversidades, nosotros estamos confiados en el Señor y eso nos da seguridad para seguir adelante y poder Correcto. ser más que victoriosos. Correcto, eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta siempre porque a veces nos vienen problemas que son más grandes que nosotros. Problemas ante los cuales probablemente nosotros no tenemos mucho que hacer. Nos dice la hermana Daisy, un Dios todopoderoso es que todo lo puede. Eso me da paz Amén. a mí, ¿verdad? Eso me da confianza y me hace sentir seguro. Vamos a seguir con el material entonces. Vamos al número 7. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en Éxodo 34:14? Ponga atención a esto. Éxodo 34:14 dice lo siguiente. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Ok, entonces en el 14 Dios se identifica, correcto, ya tenemos una respuesta ahí. Mire, Dios se identifica, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Oiga esto, a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, o sea que Dios tiene muchos nombres y los nombres de Dios representan las características de Dios. Entonces dice, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, no por gusto se llama celoso, porque se llama celoso porque verdaderamente es celoso, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Dios celoso. Y dice la siguiente pregunta. ¿Por qué está celoso Dios? Y hoy nos va a volver a leer la hermana Luisi los versículos 14 y 15. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces, ahí nos da la respuesta. Ponga atención, por favor, ponga atención porque esto nos atañe a nosotros, ¿verdad? Porque Amén. yo veo a las personas que tienen cónyuges celosos, ¿verdad? Mientras la pareja no está, pues ellos se comportan de una manera, pero cuando aparece la esposa o el esposo celoso, se ve inmediatamente que cambian, ¿verdad? Cálmate, no me digas nada, no hagas nada, no. Y entonces, ¿y qué te pasa? Y ya volvemos a ver, ya viene el esposo o viene la esposa. En lo personal, mi vida ha sido celoso cuidando a esta mujercita, ¿verdad? Ya en el Señor he aprendido yo a reconocer lo que tengo, a valorarla y a confiar en ella, pero yo antes era celoso. Yo era celoso. Entonces, pero acá, oiga bien, por favor, oiga bien, ¿por qué Dios estaba celoso? ¿Por qué estaba celoso Dios? Oiga, porque dice, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra. O sea, Dios no quería que se juntara con los habitantes de esa tierra porque fornicarán en pos de sus dioses. O sea, no era relacionarse con las personas, sino que ya le voy a dar la respuesta. Entonces dice, bueno, dile ya porque fornicarán no en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarás y comerás de sus sacrificios. Entonces, amado hermano, el celo de Dios, y voy a poner la respuesta para ir avanzando y casi se las digo de todas maneras, sí, porque así que se las doy. Actualmente la iglesia suele hacer, la iglesia en su libertinaje suele hacer eso, que se mezcla con otras personas que están haciendo todo lo que la palabra de Dios dice, y aquí es muy claro dice que no se debe hacer. Que no se debe hacer, pero hay muchos
que no, tal vez por desconocimiento de la palabra, se mezclan con personas que hacen... Ponga mucha atención a que esto, tienen por otros favor. dioses, ¿Por qué? pastor. Porque, y les quiero explicar algo, y le voy a volver a leer el versículo 15, dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O sea, el celo de Dios, amados hermanos, es que cuando nosotros participamos con personas que tienen otro tipo de actividades que no son agradables a Dios, tarde o temprano, o como dicen aquellos, tarde que temprano, nosotros vamos a ser invitados a esas cosas, a esas actividades, y a veces no son tan agradables las personas que participamos. Y como dice mi hermana Daisy, al participar con ellos caemos en pecado. O sea, Amén. Dios le está diciendo, no quiero que te juntes con ellos porque tarde o temprano vas a terminar adorando a sus dioses, haciendo las mismas costumbres. Amados hermanos, hay un dicho por ahí, dime con quién andan y te diré quién eres. El que con lobos, ¿qué dice? Se junta A aullar, aprende, ¿verdad? No, y algunas veces dicen, no, si solo fui a la X cosa era del bebé, y hay bebidas, hay música no agradable a Dios, principalmente para las mujeres, que el tipo de música es que denigra a la mujer, y algunas veces todavía nos reímos de los chistes que hacen los hombres, los misógenos ahí, Sí. perdón Sí, se ríen de la música, y yo veo que a las muchachas, las señoritas, todavía bailan con una gran sonrisa y les están diciendo vulgaridades en las nuevas hay un canciones. detalle, porque Dios manda al hombre a respetar a su esposa, porque también ella es heredera de la gracia. Entonces quiere decir que si Dios me manda a mí a respetarla a ella, ella también tiene que hacer lo mismo y tiene que respetarse a sí misma. No, ¿verdad? pero Entonces, no, por eso, también tienes toda en la la razón. familia, porque nosotros por cumplir un compromiso llevamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, y los estamos metiendo en ese mundo tan denigrante para la mujer. Ok, vamos a seguir con el material, Ok. con el material porque nos metemos en otro tema que tiene que ver mucho, ¿verdad? Dios dice, no quiero que te juntes con ellos porque vas a participar y vas a terminar adorando a sus dioses. Seguimos con el material, conociendo a Dios por lo que Él es. Idolatría, oiga esta palabra por favor, idolatría es poner algo o a alguien en lugar que le corresponde a Dios. A veces con la fe la variamos y eso es difícil, pero aquí todavía la amplía porque no solo se refiere a cuestiones de fe. Esto podría ser, oiga esto, la familia, el deporte, el trabajo, los amigos. Esto tiene que hacerlo usted. Marque con una X las áreas que están desplazando a Dios en su vida. Y oiga que no estamos hablando aquí de cosas malas, en verdad, en sí mismas, sino que cuando sustituyen a Dios, se vuelven cosas malas, se vuelven idolatría, y entonces vamos a conocer la característica de ese Dios celoso. Y hoy no solo esa, sino que principalmente lo que está afectando a todo, las redes sociales. Hay personas que no pueden pasar su dispositivo ni un minuto sin estar con ellos, y entonces están convirtiendo las redes sociales o su aparato, ya sea que están en diferentes, o la televisión. Algunas veces tenemos muchas distracciones que las sobreponemos antes que Dios. Yo creo que nosotros no somos líderes, personas muy religiosas, pero nosotros estamos exponiéndole la característica de Dios, que Dios es celoso. Entonces, cuando nosotros dedicamos lo que debería de ser tiempo para Dios, para otras cosas, entonces Dios se siente celoso y se enoja. Entonces, no quiere decir que usted no va a dedicar tiempo a sus redes sociales, que usted no va a dedicar tiempo a sus amigos, a sus estudios, a su familia. Claro que sí, pero tiene que ponerle un lugar especial para ese Dios que dice usted creer
en Él. Pero cuando lo ponemos en primer lugar, sí hemos visto que siempre dicen no, y en nuestra trayectoria ministerial hemos visto cómo poco a poco se han ido alejando de Dios, y lo que yo estaba al principio, que por compromiso social asistimos, terminan uniéndose en yugo desigual o terminan realizando las mismas actividades indecentes que los amigos. Amén. Entonces usted conteste, ¿verdad? Si usted tiene alguna práctica que sustituye al Señor, porque tarde o temprano usted va a conocer esa característica de Dios, que es celoso. Ahora Amén. vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén, pero hay que Y la ponerlos, dame espacio. Ok. ¿Verdad? Porque, léelo de nuevo, por favor. Porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿qué dice ese Efesios 2:14 que es Dios? Acuérdese que Dios y le ponen una característica que viene a ser su nombre. Uh-huh. Entonces, cuando usted dice que de Dios eso, usted está reconociendo parte de lo que Dios es en su vida. Entonces, ya nos dijo que es nuestra paz. Esa es la respuesta. Nuestra paz, esa es la respuesta. Entonces, recuerde que estamos conociendo a Dios por lo que Él es. Conocemos que Dios es celoso, ¿verdad? Ahora conocemos que Dios es nuestra paz. Referente a esto, mi querido hermano, para usted, ¿qué quiere decir que Él es nuestra paz? ¿Qué quiere usted decir? Aquí le voy a dar yo una respuesta que sea un poquito teológica, pero para usted, independientemente de la respuesta que yo voy a darle, ¿qué significa que Dios es su paz? ¿Qué significa que Dios es su paz? Que cuando usted piensa en esto que dice que Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué significa? ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué me dice a mi mente, a mi oído, a mi corazón cuando yo digo cuando la Biblia dice que Dios es mi paz? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La unión entre hermanos, amén. Amén, sí, pero definitivamente es que es más que eso. Está bien la respuesta, pero vamos un poquito más. ¿Qué significa que Dios es nuestra paz? Le voy a dar mi respuesta y le voy a explicar un detallito al respecto. Oiga esto. Él quitó todo lo que nos impedía tener una relación en paz con Dios. Él hizo a un lado. Mire lo que dice, por favor, el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, el pueblo de Israel se consideraba santo, ¿verdad? El pueblo de Dios. A nosotros, a todo el pueblo gentil, Israel lo veía como un pueblo de menor calidad. ¿Por qué? Porque no estábamos unidos con Dios y nos veían en general a todos los gentiles, los veía como pecadores, como impíos, pueblo infiel, era como ellos se referían. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, Él quitó esa barrera que nos separaba de Israel y de los gentiles y nos hizo a través de la sangre de Cristo un solo pueblo. Y entonces, tanto Israel como nosotros podemos llegar a Dios, pero Israel y nosotros por medio de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Porque Jesucristo es el camino y a eso se refiere que Él sea nuestra paz. Entonces, cuando yo no tengo problemas, y óigame el resto de esta explicación, cuando yo ya no tengo impedimento para llegar a Dios, ¿verdad? Cuando somos un solo pueblo, una sola iglesia, entonces yo puedo ir a Dios. Y como sabemos que Dios es todopoderoso, yo puedo confiar en que Dios me va a ayudar a mí, porque soy su hijo, porque Él me ama, vimos ya eso, porque a pesar de que es un Dios universal, también es un Dios personal, Él me ama y Él me va a ayudar.
porque soy de su familia. Entonces, esa es mi paz, que yo puedo ahora contar con Dios, que Dios no esté enojado conmigo, porque Él me ama y ahora yo he sido hecho su hijo. Vamos a seguir Amén. adelante. En el Salmo 23, oiga esto, Dios recibe el nombre de pastor. El trabajo principal de un pastor de ovejas es cuidar su rebaño. Oiga esto, Dios recibe el nombre de pastor. Lea el Salmo 23 y saque las promesas que allí se encuentran. Mire, hermano, espero que usted tenga su salmo, porque nosotros hicimos el intento de ponérselo y ahí se lo vamos a poner, pero la letra está bien pequeña. Entonces sería bueno que usted pueda tener el salmo ya sea en su teléfono o la Biblia física, para que usted pueda leerlo. Le pongo a usted ahorita el salmo y aquí nos lo va a leer la hermana Luisi. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, ya comienza la hermana Rosy a mandarnos las promesas, porque la verdad es que este salmo tiene promesas para nosotros, porque Dios es nuestro pastor. Si el Señor es nuestro pastor, saque de los versículos de este salmo, por supuesto, pero de los versículos específicos que le vamos a dar, saque las promesas. Dice, veamos el Salmo 1. La promesa ya nos lo da aquí, ¿verdad? Ajá. El versículo 1, léelo por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya nos da la respuesta la hermana Rosy. Una promesa, la primera promesa del Salmo 23, si Jehová es su pastor, es mi pastor. Si Jehová no es su pastor, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, estas promesas no son realmente ahorita para usted, pero eso lo podemos resolver al final. Entonces, la primera respuesta, como nos lo dijo la hermana Rosy y también la hermana Daisy, dice: nada me faltará. Es en el versículo 1. En el versículo 3, en su primera parte, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el versículo 3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Amén. En la primera parte dice: confortará mi alma. Me va a hacer estar en paz, me va a hacer estar tranquilo, me hará descansar, confortará mi alma, será mi guía. Amén. Amén. Ahora vamos al 3b. Vamos a ver a la segunda parte del versículo 3. ¿Cuál es la siguiente promesa? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Entonces, ¿cuál es la promesa que usted puede ver allí en ese versículo? Amados hermanos, mire, aunque usted no lo crea, le estamos ayudando a que usted pueda escudriñar la Escritura y empezar a sacar las promesas que Dios tiene para nosotros en este ejercicio bien sencillo. Entonces, la segunda parte dice, léelo de nuevo, por favor. Me guiará por sendas de justicia. Ya nos pone la hermana Daisy, nos pone, será mi guía. Correcto. Dice la hermana Rosy también, me guiará por caminos de justicia y amor. Entonces, me guiará por sendas de justicia. Amén. Amén. Esa es la respuesta. Me va a guiar en su justicia. Ahora, en el versículo 4, ¿cuál es la promesa que nosotros encontramos? No temeré mal alguno. Ajá. Sigue. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice la hermana Rosy en el versículo 4, no temeré. Vamos a ver si tenemos alguna otra
Está correcta ya. Está correcta, ya. sí, está correcta. No temeré mal alguno. Esa es nuestra respuesta. No temeré mal alguno. Y la siguiente promesa quisiéramos que usted viera el versículo 6. Vea lo que dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dice la hermana, me guiará todos los días de mi vida. Amén. Pero hay una promesa anterior a ese. Que en esa usted tiene que fijarse. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La respuesta, amados hermanos, la bondad y el amor. Dice la hermana Daisy, no tendré temor porque Dios estará conmigo. Amén. ¿Por qué? Porque la bondad y el amor me seguirán. O sea, esto es precioso, porque donde yo vaya, la bondad de Dios va a venir conmigo. Mire qué Amén. Maravilloso. Esa es una promesa maravillosa. Y también que yo voy a estar en la casa de Jehová, es decir, en la presencia de Dios siempre. Siempre. Aleluya. Amén. En este tiempo tan convulsionado. Amén. Y tan lleno de tanta adversidad que no hay un día que no descansemos, que en el mundo se da una adversidad, otra adversidad, y no nos vayamos tan lejos aquí en nuestro estado. Amén, claro que sí. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Ahora, sigamos con el material. Y dice, hay una pregunta allí. Cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su mente y corazón? Cuando usted ve estas promesas y el entendido que Dios es su pastor, ¿qué viene a su corazón? ¿Qué viene a su mente y a su corazón? ¿Qué tiene usted en su mente que le hace sentir? Y le hace sentir confianza a nuestro Dios. Amén. Amén. Definitivamente. Sabiendo que Dios me cuida, sabiendo que donde yo vaya, porque Dios es mi pastor, le amo, le obedezco, en todos lados voy a estar bien, sea donde nosotros estemos. Eso me da mi paz y me da alegría, ¿verdad? Amén. Que eso es lo que nosotros sacamos, como dice la hermana, de la confianza que nos da el ser receptor de tantas promesas maravillosas. Vamos a seguir con el material. Dios, el pastor, ofrece consuelo. ¿Acepta usted ser consolado o prefiere sentir lástima de sí mismo? Mire, hermano, cuando estamos en medio de líos y no hayamos respuesta, pues ahí estamos deprimidos, pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? No tengo en quién confiar. ¿Queremos mantener esa situación o verdaderamente nosotros hemos decidido aceptar ese consuelo que nos da el Señor? Ahí contéstese usted, ¿verdad? Segundo, aceptar su consuelo. Eso es una respuesta espiritualmente muy inteligente. El pastor guía por sendas de justicia. ¿Está usted andando en esos caminos justos? Eso es para que usted se lo conteste, sí o no. ¿Está usted andando en esos caminos justos o será que no? Porque recuerde que tenemos el Dios que es todopoderoso, un Dios que es celoso, etc. Sigamos. ¿En qué caminos anda actualmente? Otra meditación. Wow, sí. ¿Cuáles Otra son reflexión. sus caminos? Dice uno de los profetas, meditad en vuestros caminos, pues sembrar mucho y cosechar poco. Tremendo. ¿En qué caminos anda usted? ¿Anda en los caminos de Dios o no? Sigamos. ¿Siente que Dios se preocupa por usted? ¿Sí o no? Mire, el hecho de que Dios se preocupe por usted no quiere decir que usted está ajustado a su voluntad. Como padres muchas veces nos preocupamos por las decisiones de nuestros hijos, pero a veces llegan a una edad que ellos tienen que hacer su propia vida, tomar sus propias decisiones.
Entonces, el que yo me preocupe por mis hijos no quiere decir que mis hijos atienden mi llamado. Entonces, la cuestión es que si usted sabe que Dios se preocupa por usted, pero usted está atendiendo el llamado de Dios, sigamos, dice, ¿cree que usted podría realmente llegar a conocer a este Dios personal? Ya dijimos hace un rato que no basta solo leer la Biblia y orar. Se trata de vivir su cristianismo para que usted vaya conociendo a ese Dios de a diario, de movimientos a diario, ¿verdad? No solo por carta, ¿verdad? No solo por de lejos. Usted no conoce a alguien mandándole textos y hablando por teléfono. Tiene que tratarlo para saber cómo Amén. es. Sigamos. Y esta última, hemos estado llevando una secuencia de esta pregunta y haciendo esta reflexión. ¿Estaría dispuesto a seguir estudiando la Biblia diariamente para llegar a conocerlo mejor? Es una pregunta. Es una pregunta, ¿sí? Muy válida, ¿o no? muy importante que usted debe contestarse. Nosotros seguimos, amado hermano. Este es nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor. Nuestro servicio. Y le aseguro que lo hacemos con mucho amor, esperando servirle a usted. Pero es usted quien decide qué hace con lo que nosotros le proporcionamos. Seguimos entonces, seguimos. Dice, para hacer. Oiga esto y ponga mucha atención. ¿Está dedicando tiempo para conocer a Dios en una forma más profunda? ¿Sí o no? Ahí no. Más o menos. No, sí o no. ¿Verdad? Hay que ser sinceros. No sirve de nada engañarnos a nosotros mismos. Si su respuesta es negativa, ¿está usted dispuesto a comprometerse con Dios, a dedicar tiempo de su vida diaria para conocerlo a través de la oración y de la lectura bíblica? ¿Sí o no? Este compromiso es muy importante. Hoy es el día para conocer más al que lo amó y entregó su vida por usted en la cruz. Amén. Ahí, mire, ahí como para que usted tenga un sentimiento ahí en su corazón, usted puede anotar la fecha ahora y poner ahí su firma, o si quiere déjelo ahí como usted quiera. Pero tome usted en cuenta que hoy puede ser un día donde usted puede aprovechar más su tiempo como creyente. Hacer un trato con Dios, O sea, con el Señor. tenga un propósito con usted. Tenga un propósito con usted de crecer. Sigamos. Para meditar. Oiga esto, por favor, y ya casi terminamos este día. Dice, lea la lista de los nombres de Dios que aparece abajo y medite en ellos durante esta semana. No es algo que vamos a hacer nosotros ahora. Ya le dije, ya le explicamos nosotros que nosotros podemos ir conociendo más de Dios al saber cómo la Biblia llama a Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia narra las características de Dios, características que nosotros vamos a ir conociendo de manera práctica cuando nos vamos dando cuenta que Dios realmente se ocupa de nosotros. Y Entonces, en cada necesidad, pastor, nosotros, cuando conocemos los nombres de Dios, en cada necesidad podemos clamar a Él como mi libertador, mi esperanza, mi escudo, mi proveedor. Entonces, correcto. es muy importante conocer los nombres de Dios porque en mi necesidad yo voy a clamar por su nombre. Usted sabe qué pedir, ¿verdad? Porque sabe que Dios es su pastor, no es su compadre. ¿Sí? Amén. Ahí tiene usted que hacer la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque el compadre le aguanta cualquier cosa. No, y que algunas personas le ponen sobrenombre. En la iglesia tradicional yo recuerdo que la gente decía, ay, voy a ir a ver y decían... A Chusito. O al Colocho, o cosas así. Bueno, de es hecho, una todos, forma de alguna bien manera, despectiva. Y de alguna manera, algunos hemos participado de eso, pero en el conocimiento de la palabra, nosotros hemos aprendido. Amén. Así es que vea lo siguiente, por favor, y estamos a punto de terminar. Lea la lista de nombres de Dios que aparece abajo y medite en ellos durante esta semana. Si alguno es significativo para usted, márquelo y agradezca al Señor por la bendición que recibió a través de ese nombre. Amén. Vea por favor y ponemos ponemos en su pantalla los nombres que aparecen en el material. La Biblia aparecen muchos más, pero recuerde que es lo que Dios, nosotros vamos a ir conociendo a Dios, como por ejemplo ahí, Dios es mi buen pastor. No solamente es mi pastor, porque este puede ser su pastor, pero Él es el buen pastor. Buen pastor, dice.
Dios es mi esperanza. Entonces, cuando usted necesite agarrarse de algo, ¿a quién va a ir? Le cuenta a la amiga, vaya a Dios, que Él es su esperanza. Y si usted se siente aprisionado, vea, en el Salmos 18:2 dice que Dios es, ¿qué? Mi libertador. Mi libertador. No sé si los puede subir más y ponerlos, por si alguien no tiene el material, puede hacer una captura de pantalla, tomarle una foto y para que los pueda meditar y reflexionar más adelante en su tiempo que tenga libre. Claro que sí, ahí están, y todavía hay más en los cuales ustedes pueden meditar. Se lo repito, Dios es mi buen pastor según Juan 10:11, es mi esperanza según el Salmo 71:5, mi libertador según el Salmo 18:2, mi refugio según el Salmo 32:7, mi escudo según el Salmo 18:2. Vamos a seguir. Dios es, oiga esto, Dios es ¿qué? Mi salvación según el Salmo 18:2. Oiga esto, por favor. Dios es fiel y verdadero según Apocalipsis 19:11. Dios es juez justo. Cuando usted esté en problemado, cuestiones legales, Dios es un juez, es nuestro juez justo. Amén. Mire lo que sigue diciendo, Dios es mi mediador, este está en 1 Timoteo 2:5, mi mediador entre Dios y los hombres. O sea, amén, Dios es quien tiene su respuesta, y Cristo está mediando, su sangre fue derramada para que nosotros podamos llegar al Padre. Entonces, Dios es nuestra paz, ya lo vimos, sí, ¿verdad? Ahora, Dios es el pan de vida. Si usted siente que no se sacia, su corazón todavía se siente muy necesitado, Dios es nuestro pan de vida. Pan de vida. En Isaías 9:6 dice que Dios, que es nuestro príncipe de paz. Amén, príncipe de paz. Anda usted con demasiada batalla en su corazón, vaya a Cristo, que es nuestro príncipe de paz. El Salmo 19:14 dice que Él es Redentor mío. La palabra redentor significa rescate. Él es mi rescatador. Él paga el precio por mí y me va a rescatar de donde yo esté. Al menos algunos que Dios nos ha sacado de alcoholismo y de diferentes situaciones, reconocemos que Dios es nuestro redentor. Dios es el Padre de misericordias. Usted necesita perdón. ¿Usted cree que ya no tiene esperanza? No se preocupe, Dios es el Padre de misericordia. Y oiga lo que dice en Hebreos 4:14, no lo vamos a leer, pero dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. O sea, ¿por qué? Porque Él intercede delante del Padre. Amén. Así es que, mi amado hermano, durante la semana medite todos estos nombres de Dios. Es definitivamente algo que nos debe hacer a nosotros tener paz y saber a quién recurrir. Ahora, vamos al principio, amados hermanos, y ahora vamos a ver qué respuesta le da usted a las primeras 3 aseveraciones. Si usted se recuerda, por favor, son 3 aseveraciones, 3 afirmaciones que se hacen al principio, y usted, si considera que esa afirmación es verdadera, coloca la V, algunos le llaman V corta, V labidental, ¿verdad? La V de viento, la V de la victoria. Entonces le va a poner la V, y si cree que no es verdad, si usted cree que es falso, va a poner la F. Así es que vamos a ir, y ahora sí necesitamos su respuesta. Ya aquí nos dan unas respuestas. Mire, ya la hermana Rosy nos da respuestas. Vamos a ver, dice la primera afirmación. Dice, verdadero. No, allá dice la primera afirmación. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Ya vimos en el material que verdaderamente que Dios, aunque es un Dios universal, también conmigo, para con usted, para con su hijo, para con todas las personas, Dios ese es un Dios personal. Y por eso es que para nosotros esta afirmación es... Perdóname, vamos a leer la segunda, puedo conocer a Dios a través de su nombre, y la tercera, puedo conocer a Dios. Para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia. Vamos a ir leyéndolas despacio después. Entonces, para nosotros este Dios es un Dios personal. La respuesta es
Verdadero. Están correctas los que nos han contestado. La primera sí, dice verdadero. Hermana Daisy nos pone la primera, verdadero. Ahora dice, ¿puedo conocer a Dios a través de sus nombres? Ya vimos nosotros en la Biblia que dice que Dios es celoso y hace una afirmación. Dios, su nombre es celoso, y después dice, Dios celoso es. Nos dice también que Dios es todopoderoso, y a través de ese nombre nosotros podemos entender que Dios todo lo puede, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que Dios es eterno, nosotros podemos entender que Dios vive para siempre. Entonces, la respuesta a esto, ¿puedo conocer a Dios a través de sus nombres? La respuesta correcta es verdadero. Verdadero. Claro que sí. Por eso es que la Biblia da las características o diga, si usted quiere, los adjetivos calificativos de Dios que representan lo que Él es. Y vamos a ver la tercera, dice, para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia. ¿Qué te parece a ti? De regalo, ya tenemos dos respuestas ahí, ¿verdad? ¿Basta con leer la Biblia y basta con orar? No, amados. Es necesario convivir con Él. Así la raíz de la convivencia, la raíz del amor es la convivencia. Y nos manda a congregarnos el Señor. Correcto, y Él mismo quiere que nos congreguemos. Entonces la respuesta para esto, mis queridos hermanos, es falso. ¿Verdad? Necesita usted vivir su cristianismo, y así usted va a ir reconociendo que Dios es lo que la Biblia dice que es, y en la medida que usted ore, Dios se lo va a ir revelando. O sea que usted va a orar, primero va a leer la Biblia, va a orar y va a vivir con Dios, y usted se va a dar cuenta del gran Dios que nosotros tenemos. Gracias, amén, mis queridos hermanos, por llegar a este punto, y eso para nosotros es bien importante. Nos muestra su deseo de crecer en el conocimiento del Señor. Definitivamente, amados, si bien es cierto, nosotros queremos verle allí, pero queremos que usted aprenda. Y esto es importante porque cuando usted aprende, amados hermanos, usted, cuando vienen las situaciones difíciles, oiga bien, cuando vienen las situaciones difíciles, usted se mantiene firme, porque usted está aprendiendo a conocer a ese Dios al cual nosotros servimos. Cristo viene pronto, ya lo sabe. Amén. Bien, mis queridos hermanos, queremos agradecerle de verdad el haber estado con nosotros durante este tiempo. Va despacio el discipulado, yo sé que algunos se han de desesperar, pero tenga paciencia poco a poco, y fíjense que esto, así de una manera sencilla, de repente entraba a profundidades. Ahora usted, por ejemplo, conoce que a través de las características que la Biblia atestigua de Dios, que nos muestra de Dios, usted va conociendo quién es Dios, ¿verdad? Usted va aprendiendo a conocer. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestras redes sociales, usted puede tener 40,000 amigos, ¿verdad? Y no sé cuántos seguidores, pero ¿a cuántos conoce verdaderamente? En cambio, la persona que usted ve todos los días, con el que trata todos los días, que a veces tiene cosas buenas, a veces cosas malas, a él sí lo conoce. Entonces, de igual manera, cuando nosotros vamos a Dios, aprendemos a conocerlo. Entonces vea que el discipulado de repente entra a profundidades, sale a cosas sencillas, vuelve a entrar a profundidades, y si usted tiene su entendimiento abierto, corazón abierto, usted va a aprender y va a tener una vida más segura. Amén. Bien, mis queridos hermanos, antes de despedirnos, queremos recordarle, por favor, nuestros días de transmisión, que son los días martes, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche. No se lo